Vamos al primer tema del día. Vamos a hablar sobre medicina nuclear. La utilización de materiales radiactivos en el ámbito de la medicina representa una herramienta con ventajas que no poseen las técnicas convencionales de diagnóstico y terapia. En nuestro país, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares produce materiales radiactivos para medicina nuclear desde los años 60. Tuve la oportunidad de estar en un lugar donde ya se aplica una técnica única en su tipo sobre medicina nuclear con un equipo sofisticado híbrido. Te presento las imágenes, la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestra invitada. El procedimiento consiste en ingresar al paciente a un tomógrafo. Previamente, fue preparado para someterse a la medicina nuclear. Se trata de un estudio no invasivo, relativamente sencillo y seguro, que informa en tiempo real, mediante imágenes tridimensionales al médico tratante, sobre alteraciones anatómicas o metabólicas de los órganos internos de un paciente, incluso con anticipación a los primeros síntomas de una enfermedad o padecimiento. Aparatos como este existen en 2 instituciones a nivel nacional, uno en la Ciudad de México. Se trata de un tomógrafo nuclear híbrido único en su tipo. Al principio, todo lo que era medicina nuclear y PET eran exclusivamente la imagen metabólica, cómo se movían las sustancias en el cuerpo, cómo se hacía o en qué lugares se formaba hueso nuevo, dónde se estaban formando los tumores, por ejemplo. Y ahora con estos equipos híbridos lo que podemos hacer es toda esta información metabólica que tenemos, la podemos localizar de forma precisa con una tomografía computada, haciendo una fusión de las imágenes y podemos decir, en este punto en específico se está formando un tumor, un hueso nuevo, una demencia, un infarto, etc. Este tipo de innovaciones están introduciendo un equipo híbrido, como bien lo dices, en donde podemos tener un anillo que detecta los positrones. Entonces hacemos esta tomografía por emisión de positrones que vienen del paciente y al mismo tiempo hacemos en el estudio una tomografía convencional. Se registran estas 2 imágenes y esta herramienta les permite a los doctores contar con más información y más precisión en el diagnóstico. Con esta tecnología es posible reconocer y anticipar enfermedades oncológicas como diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, incluso padecimientos del esqueleto, los riñones y ahora también demencias como el Alzheimer. Estamos hablando de medicina de diagnóstico. Puede ser diagnóstico y puede ser también terapéutico. El área de diagnóstico incluye los equipos de medicina nuclear y PET-CT y la parte de tratamiento, que son materiales radioactivos que se inyectan o se toman para tratar, por ejemplo, tumores de cáncer de tiroides o cáncer de próstata. Y es que otra de las grandes ventajas que tiene este equipo híbrido único en su tipo es que los pacientes no pasan mucho tiempo expuestos a la radiación. Con los equipos anteriores que incluso se siguen utilizando, las personas pueden pasar hasta 1 hora. Ahora pueden llegar a los 10, 15 o 20 minutos. En la actualidad, científicos estudian más aplicaciones de la medicina nuclear híbrida. Sin duda, la tecnología se ha convertido en el mejor aliado del diagnóstico con mayor precisión. Para El Heraldo de México, Mariano Riva Palacio. Y vamos a platicar más a detalle con nuestra invitada para tomar más en cuenta para qué significa, desde cuándo se aplica la medicina nuclear y sobre todo esto que te mostramos en pantalla sobre estos equipos novedosos, únicos en su tipo, que además ya se tiene la oportunidad de tener algunos de ellos aquí en nuestro país. Y para hablar a detalle, le agradezco a la doctora Cecilia Carreras, ella es jefa de medicina nuclear y experta en PET-CT, para que nos platique más a detalle este asunto. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buen buenos día. días. Gracias. ¿Desde cuándo se aplica la medicina nuclear y para qué funciona? En México, desde los años 60, tenemos producción de material radioactivo y se utiliza para diagnóstico y se utiliza para tratamiento de enfermedades, principalmente neoplásicas, pero en realidad el campo de la medicina nuclear es tan amplio como los padecimientos que existen y el tipo de pacientes que existen, desde pediatría, desde enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, óseas, renales. Prácticamente las aplicaciones son muy amplias. Medicina de diagnóstico nos referimos a que una persona se hace un estudio específicamente cuando el médico tratante le ordena hacerse determinado estudio, análisis,
va directamente a un lugar específico, entra a algún lugar, digamos, utiliza algún tipo de equipo o material y tiene un resultado. Correcto. Y con eso se hace un diagnóstico si tiene o no determinada enfermedad. Correcto. ¿Cómo ha evolucionado precisamente la medicina nuclear hasta lo que estábamos viendo en las imágenes? Claro. Originalmente se inició con los equipos de medicina nuclear convencional, que eran equipos muy lentos, eran equipos que tenían una resolución espacial muy limitada, y poco a poco ha ido evolucionando, ha ido mejorando la tecnología. El boom de la medicina nuclear fue cuando se crearon los equipos híbridos, tanto de medicina nuclear como PET, se fusionó con una imagen de tomografía, entonces tuvimos la oportunidad de hacer una correlación de los cambios o de las modificaciones metabólicas que iban surgiendo en el organismo con una localización anatómica específica. Por ejemplo, un tumor, nosotros lo podíamos identificar, pero no podíamos decir exactamente en dónde estaba. Ahora con esta tecnología podemos decir exactamente en dónde está con una resolución espacial de 5 milímetros. A ver, para que nos demos una idea, doctora, una tomografía es un estudio finalmente de medicina nuclear, Una de diagnóstico. tomografía es un estudio de diagnóstico de radiología, que nos da información anatómica, o sea, cómo se ven las cosas, no cómo funcionan, sino cómo se ven. Que es este equipo grandote, la persona, el paciente se tiene que acostar, ingresa como a un tubo, saca las imágenes, ustedes obtienen la información. Eso se sigue practicando todavía, se sigue realizando. Correcto. Estos equipos híbridos tienen, por supuesto, ya como el nombre lo indica, algo extra que a ustedes los médicos tratantes les da mayor información. Exacto. ¿Qué es en cuanto a las imágenes? Esto es la información metabólica de cómo funciona. Podemos tener, por ejemplo, un ganglio. Ese ganglio puede estar aumentado de tamaño por muchas razones. Puede estar inflamado, o puede estar necrótico, o puede simplemente ser una reacción normal del organismo, algo fisiológico. Y ya con la información que brinda el PET, con la información metabólica, cómo se está comportando, podemos ver si esas células están trabajando de más, están trabajando de menos, o qué es lo que está pasando, como en el cáncer, que las células empiezan a consumir mucha glucosa para empezar a crecer y a reproducirse. Y toda esta y eso es información lo que podemos la ver en tiempo real. Correcto. Al momento de que se está haciendo el estudio a la persona, en ese momento ustedes en las computadoras están viendo toda esa información. Toda esa información estamos obteniendo en aproximadamente 5 a 7 minutos tenemos toda esa información del cuerpo completo. Increíble. ¿Cómo entonces se logra fusionar esto? ¿Cómo se obtiene estos datos? Estos datos se tienen que reconstruir por medio de software. Nosotros teníamos en medicina nuclear los equipos analógicos que funcionaban tal cual como una televisión analógica en donde la resolución era bastante limitada, y ahora con el nuevo PET digital con el que contamos, la resolución espacial puede ser hasta de 2 milímetros. O sea, podemos encontrar lesiones hasta de 2 milímetros. O sea, algo que anteriormente no hubieras podido focalizar Jamás. ni encontrar. Y ahora lo encontramos. ¿Y cómo te lo dice? ¿Te lo indica con colores? ¿Te lo indica con gráficas? ¿Cómo ustedes saben que pueden encontrar incluso una lesión tan pequeñita en un organismo? Hay dos formas muy utilizadas. Una es con colores, tenemos una paleta de colores y nosotros podemos elegir, dependiendo el médico que lo vaya a interpretar, puede elegir el color que quiera, pero lo importante es que la zona más metabólica siempre es como más brillante y la zona menos metabólica es más opaca. Hay algunos colores, por ejemplo, que es azul contra amarillo o el rojo contra el amarillo, ¿no? Y entonces con eso vamos viendo las diferentes escalas de la actividad. Y hay otra medida, esa es cualitativa, y hay otra medida cuantitativa, que es tal cual con números, que es el valor estandarizado de captación, es una sigla que se llama SV, y con eso podemos decir exactamente la actividad metabólica, 5.2, 4.8, y con eso podemos ver también si va aumentando o si va disminuyendo. Por ejemplo, hacemos un estudio, tenemos una lesión, por ejemplo, se me ocurre un ganglio linfático o un tumor mamario o un tumor de próstata. Medimos ese valor estandarizado de captación, que se llama SV, y tiene 5 de SV. Le dan tratamiento a ese paciente y regresa a valorar la respuesta al tratamiento. Y nosotros volvemos a hacer el estudio. Si ese SV aumenta, nosotros lo podemos determinar como progresión de la enfermedad. Si ese SV disminuye, lo podemos determinar como una adecuada respuesta o una curación incluso. No, y es interesante y qué bueno que la tecnología poco a poco dé estos avances importantes y que nuestro país también poco a poco lo vaya introduciendo, incluso a nivel del sistema público de salud.
Yo entiendo, por ejemplo, lo que son los institutos, el Nacional de Cardiología, Cancerología, incluso el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cuando se tienen que hacer este tipo de análisis y estudios, cuentan ya con estos equipos. Correcto. Lo que estamos destacando este día aquí en el programa, amigos, es que son pocas las instituciones, incluso tengo entendido que solo 2 a nivel nacional cuentan con estos equipos ya híbridos, que es lo que tú nos estás comentando, doctora. Los equipos híbridos existen, hay varios. De hecho, hay en la UNAM, hay en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, sí. Hay en nutrición. La tecnología que tenemos nosotros es una tecnología híbrida y digital. Lo que le suma este equipo es lo digital. Entonces es tienes la una resolución resolución espacial que te da muchísimo menos rango de error o ni siquiera el error existe. Mucho menos rango de error. Mucho menor rango. Entonces, por ejemplo, con un equipo tradicional que aún se sigue utilizando en nuestro país, ustedes los médicos tienen que interpretar el resultado todavía, y en estos casos, con estos equipos sofisticados, ¿también tienen que interpretar o ya ni siquiera? Sí tenemos que interpretar, sobre todo por el radiofármaco. El equipo nos da toda la especificidad y toda la sensibilidad posible, la mejor que hay actualmente. El problema que tenemos es el radiofármaco que le inyectamos. Con radiofármaco me refiero a una sustancia que podemos inyectar en el cuerpo, pero que emite radiación. Esa radiación es la que los equipos detectan. Y esos radiofármacos, depende del que utilicemos, es la información que nos va a dar. Por ejemplo, si utilizamos glucosa, nos va a marcar tumores que consumen glucosa para su metabolismo, ¿no? Como cáncer de mama, cáncer de páncreas, por ejemplo, linfomas. ¿No? Si utilizamos otros tipos de trazadores como Galio 68, PSMA, por ejemplo, es un trazador específico para próstata. Entonces ese no se va a ir a ningún lado más que a la próstata. Específicamente. Entonces, dependiendo del radiofármaco que utilicemos, es lo que podemos detectar. Y para todo tipo de análisis, por ejemplo, lo veíamos en las imágenes que les acabamos de presentar a las personas que nos están viendo aquí en Código de Salud. La persona que se sometió al estudio, que tuvimos la oportunidad ese día de estar con ustedes y grabarlo, tuvo que tener, digamos, ingesta de un radiofármaco. Sí, inyectado. Inyectado en este caso. Lo ingresan, no se tiene que mover, que son estas imágenes precisamente, no se mueve. Y esto que estamos viendo en pantalla, y estas son precisamente las computadoras donde ustedes obtienen la información en tiempo real. Correcto. Entonces, para cualquier tipo de enfermedad. Una cosa que quiero destacar, y por eso te invitamos, doctora, es que no solo, por ejemplo, son casos de cáncer o enfermedades de los huesos, del esqueleto y otros órganos del cuerpo. Algo que a mí me maravilla, y qué bueno que también se logre obtener de este tipo de tecnología, es que también se pueden anticipar enfermedades demenciales. Correcto. ¿Cómo es posible? Eso tiene relación con el metabolismo de la glucosa y con el metabolismo cerebral. El cerebro normalmente funciona a base de glucosa, y entonces todas las células o neuronas que empiezan a funcionar un poquito menos, empiezan a consumir menos glucosa. Y nosotros podemos detectar esas células, ¿no? Cuando se hacen de cierto volumen, ¿no? Que es aproximadamente 4 milímetros, cuando empezamos a ver aproximadamente 4 milímetros de células que ya no están funcionando bien o que están comiendo menos glucosa de la que deberían. Los alertan a ustedes que pudiera tratarse de una probable enfermedad de demencia. Un Alzheimer, por ejemplo, una demencia. Por ejemplo, Alzheimer, demencia frontotemporal. Todo esto. Sí. Y se puede ver en tiempo real. En tiempo real. Y la contraparte también, por ejemplo, epilepsia. Las células o las neuronas que participan en el desarrollo de las convulsiones o la epilepsia, esas consumen más glucosa. Entonces podemos hacer también un estudio, el mismo estudio, y ver todas las células que están concentrando de más, puede ser la localización del foco epileptógeno, que ahí se origina, y entonces el neurocirujano va y extrae o hace una ablación de esas células específicamente y curamos epilepsia. Entonces, esta es una de las grandes ventajas y bondades que tienen estos equipos últimos en tecnología híbridos, que con los, digamos, con los tradicionales o los que con los que en la actualidad todavía se sigue trabajando, no se sabía, o sea, no podías ni siquiera anticiparte una enfermedad demencial. Entonces, una vez focalizada, el paciente va con su médico y ya pueden comenzar a tratar para detenerla o en su caso curarla, si es que es el caso, ¿no? Sí, correcto. Esa es la gran ventaja. ¿Qué otras bondades tiene incluso, por ejemplo, ya vimos que para ustedes los médicos, los especialistas, tiene una gama, un abanico de oportunidades tremendo de diagnóstico? Sí. Fabuloso para ustedes. Para el paciente, ¿qué implica? ¿Son menos daños, menos exposición? ¿Qué implica para ellos? Para el paciente también es muy importante, sobre todo en niños, por ejemplo, que tratamos de evitarles a toda costa la radiación.
En estos equipos digitales se puede reducir la dosis de radiación hasta en un 50%. Entonces, en estudios que estábamos acostumbrados a inyectar 10 o 15 milicuries, ahorita estamos inyectando 5 milicuries y estamos obteniendo imágenes mejores. Menos dosis, con menor tiempo de exposición Menor en el tiempo. aparato, obteniendo mejor imagen y mejor calidad de imagen. Correcto. Grandioso, entonces Sí. se expone menos el paciente. Sí. Me imagino también que se exponen menos los especialistas que entran a estos equipos, que se tienen que colocar algunas batas especiales para no estar expuestos a la radiación. Sí, También claro. ellos salen beneficiados. Sí. Los técnicos. Los técnicos. Que son los que inyectan el radiofármaco, son los que se llevan ellos la que peor están- parte. Exactamente, ellos también se exponen Sí, menos. claro. Es una gran ventaja. Dinos una cosa, doctora, para que estos equipos ya se apliquen en nuestro país, tanto en la medicina privada como en los institutos públicos, se necesita una capacitación. Tú misma te has capacitado. Correcto. Necesitamos más médicos que se capaciten. ¿Cómo andamos en ese aspecto? En realidad, los especialistas en medicina nuclear somos pocos especialistas en el país, pero suficientes. Para la cantidad de equipos que hay suficientes Sí médicos alcanzan, nucleares, sí pero alcanzan. ¿se necesitan más? Se necesitan más y se necesitan más recursos para más equipos también, ¿no? Entonces, mientras más equipos haya, se irán necesitando más médicos nucleares. Pero en realidad, los que hay ahora, por el momento, de médicos nucleares contra equipos, estamos parejos. Y mira que a los periodistas nos encanta preguntar absolutamente todo. No sé si sepas el dato, pero para que la gente se dé cuenta y tenga más o menos idea, ¿cuánto cuesta un equipo como este? Es una inversión que Sí. hace tanto el Estado como la iniciativa privada. Los hospitales particulares Correcto. invierten de una manera importante y no cuestan 15, 20 mil, 50 mil pesos No. estos equipos. Danos una idea, ¿cuánto cuesta un equipo híbrido como este? Aproximadamente $2 millones. Fíjate, $2 millones, ni siquiera pesos. Sí, no. 2 millones Ya de no se dólares. puede. Ya ni siquiera se, No. se hace el cálculo en pesos, Sí, definitivamente. Ni siquiera la factura sale en pesos, No, yo me exacto. imagino. Pero, ¿qué grado de importancia tiene el adquirirlos, no? Sí, claro. Sí. ¿Cuántas personas al día, por ejemplo, en el área en la que tú estás, doctora, se someten a estos tipos de estudios para hacer un diagnóstico? Por ejemplo, al día o a la semana, ¿cómo lo Sí. manejan? Lo podemos manejar los dos datos. Hay días que tengo 6 pacientes, por ejemplo, y hay días que tengo 2, ¿no? Depende mucho de si hay vacaciones, si no hay vacaciones, o etcétera. Pero hay centros de PET que tienen 20 pacientes al día. O sea, varía, ¿no? O Sí. sea, dependiendo del caso. Y una última pregunta. Claro. Me imagino que en mayor parte de los casos son malas noticias porque dan un mal Sí. diagnóstico, no porque no sea certero, sino porque sí confirman una enfermedad. Correcto. En términos generales, en el área en el que tú estás, ¿qué es lo que más se diagnostica? Cáncer de mama, Cáncer de mama. cáncer de próstata, cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides es impresionante Es cómo ha impresionante. aumentado. No sabemos si la incidencia o la capacidad de detección de la enfermedad. Así es. Muy bien, así las cosas. Doctora, yo te quiero agradecer muchísimo Al el hecho de que contrario, hayas es a ti. tomado parte de tu tiempo, salirte de tus actividades cotidianas para venir con nosotros al estudio, pero era importante platicarle a Sí. la audiencia estos avances que se tienen y la importancia también de hacerse este tipo de estudios. Claro. Nos podemos anticipar precisamente una enfermedad o diagnosticarla de manera certera. Correcto. ¿Te parece si invitas a la gente por si tienen redes sociales, algún teléfono para que se puedan acercar con ustedes? Claro que sí, yo estoy en el Hospital Ángeles Lomas, el teléfono es 5246-5000 en el Servicio de Medicina Nuclear. Ahí, cualquier persona, cualquier duda, que marque el mucho teléfono, gusto. que pregunte por ti. Doctora, Feliz. muchísimas gracias por haber estado Gracias con a nosotros. ustedes. Que tengas un excelente martes. Ahí lo Igualmente, tienes, hasta luego. el avance de la tecnología en beneficio del diagnóstico en materia de salud.